Sí, buenos días a todos. Hoy un día especial donde los haya, el Viernes Santo. Continuamos pues, con el lema de nuestra Pascua, mi alma está sedienta de ti. Este rato de reflexión, de oración, va a tener tres partes. Primero vamos a hacer un recorrido histórico de cómo hemos llegado a este día tan especial y con tanto dolor. Segundo, vamos a hacer pues, un recorrido un poco más teológico. Y al final terminaremos con una oración contemplativa ante la cruz. El primer recorrido es un recorrido histórico, os comentaba. Primero, mira, nos vamos a centrar en esta letra, la C. Empezamos este recorrido en la Cuaresma. Recordad que la Cuaresma son 40 días. 40 días que la Iglesia nos pone para prepararnos para estos momentos tan especiales. ¿Cuándo empezó la Cuaresma? Un miércoles que también empieza por C. ¿Y qué es lo que nos invitaba este tiempo? Al cambio profundo, al cambio personal, al cambio del corazón. El profeta Ezequiel, Dios, a través del profeta Ezequiel, nos decía, cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Ese es el objetivo. Y si una Cuaresma ha sido especial para nosotros y para nuestro mundo ha sido esta, porque estamos de cuarentena. Y la razón fundamental de la cuarentena es por el coronavirus, que técnicamente, pues el COVID también. ¿Y esto qué nos ha obligado? A un confinamiento, a estar en nuestra casa. Bueno, estamos en un tiempo de fe, Después de esta preparación llega el Domingo de Ramos, un día también muy alegre, aunque el trasfondo es tremendo. Y llegan los días santos por excelencia. Ayer, Jueves Santo, hoy, Viernes Santo y mañana. Mañana fundamentalmente por la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Jueves Santo. ¿Cuál es el centro fundamental de toda la celebración? El cenáculo. Porque allí cena Jesús con sus discípulos. Y en ese momento tan importante en el cual el pan lo convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. La tradición de la Iglesia pues, fundamentalmente ha hecho más hincapié en el tema del cuerpo. De hecho, ha puesto una fiesta muy importante, el Corpus Christi. Si recordáis, los que somos un poco más mayores, había 3 jueves que brillaban más que el sol. Ayer, el Jueves Santo, el Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Y en muchísimos lugares de nuestro país pues salen procesiones el Día del Corpus. ¿Y dónde va la forma? En la custodia. Tiempos de fe. Digamos hoy Viernes Santo. Hoy hay un símbolo por excelencia, que también empieza por fe. La cruz. La cruz en la cual no nos fijamos en ella como símbolo de tortura y de muerte, sino porque en ella está el crucificado. Hay una palabra muy nuestra que expresa ambas cosas, la cruz y el crucificado, y es el crucifijo. En realidad son 2 palabras, cruz y fijo, el que está fijo en la cruz. ¿Y con qué está fijo en la cruz? Con los clavos. Si hay algún personaje importante dentro de esta Pascua también, es el sumo sacerdote, que también casualmente empezaba por C. Se llamaba Caifás. Y después de haberle hecho el juicio que le hicieron,
en el patio de su palacio. Hicieron con Jesús algo terrible, le desnudaron, le pusieron un manto púrpura y ¿qué le pusieron en la cabeza? La corona de espinas. Y además los evangelistas son muy detallistas. Además de la corona le ponen, dicen ellos, en la mano derecha una caña. Y allí ya sabéis que le cierran los ojos, le tapan los ojos, le pegan, adivina quién te ha pegado, profetiza, profetiza. Después de todo esto va lo que denominamos nosotros tradicionalmente vía crucis, el camino de la cruz. En este camino de la cruz suceden muchos acontecimientos, pero vamos a fijarnos en uno. Jesús estaba cansadísimo. Temían que no iba a llegar fuera de las murallas porque no tenía fuerzas. Entonces obligan a una persona que pasaba por ahí, que venía de trabajar en el campo. Le obligan a llevar la cruz. Se llamaba Simón. ¿Y de dónde era? De Cirene. Por eso en nuestros viacrucis generalmente se suele enunciar el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz, porque era de Cirene. El evangelista también es muy detallista en este aspecto. Para identificarle dice, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. Estos dos hijos suyos debieron de ser pues, personas muy importantes dentro de las primeras comunidades cristianas, porque los citan para identificar al propio Padre. Bien, como sabéis, les crucificaban fuera de las murallas, no dentro. Y al salir de las murallas, había allí, sobre todo cerca de una de las puertas principales, un montículo que se llamaba Calavera, Gólgota, Calavera, porque tenía unas oquedades que se miraba o se parecían a una calavera. Y allí le crucifican. Fijaros que era una forma que tenían los romanos para decir, vosotros que entráis en esta ciudad grande de Jerusalén, fijaros lo que os pasa si no obedecéis lo que nosotros os decimos. Bueno, ya conocemos el relato, están en la cruz, los soldados custodiando la cruz jugando a los dados, se reparten sus ropas, se reparten, y llegada la hora nona, terrible, la muerte de Jesús. Al acabar el día, los judíos no querían que estuviesen los cuerpos ahí en la cruz, porque tenían que celebrar la Pascua. Entonces piden permiso a Pilatos para poderlos bajar. Van los soldados y se ven que los dos ladrones con los que les crucificaron aún no habían muerto. Entonces, terrible, les cortan las piernas para que mueran antes. Al llegar a Jesús a ver que ya está muerto, con una lanza le atraviesan el costado. Atravesar el costado, dice el evangelista Juan, dice que sale sangre y agua. Y es el origen de la iglesia, la comunidad de creyentes. Descienden, bajan su cadáver y le colocan, le depositan en un sepulcro. Ya sabéis que a Jesús no se le entierra, no se le mete en tierra, sino que se le coloca en un sepulcro nuevo. Y además se puede decir literalmente que Jesús no tenía dónde caer muerto porque no tenía un sitio donde morir. Le cedieron este sepulcro. ¿Y quién se lo cedió? Pues José de Arimatea. José de Arimatea se lo había hecho, le había mandado excavar en la roca para él. ¿Y quién era? Era un discípulo clandestino de Jesús. Después dice el Evangelio, un sepulcro nuevo para un hombre nuevo. Y ahí queda. Pero no estaban satisfechos los judíos ni los sumos sacerdotes. Fueron donde Pilato y le dijeron, oye, mira, este ha dicho que dentro de 3 días va a resucitar. Pon ahí unos soldados que custodien el sepulcro, no vaya a ser que roben por la noche el cadáver y digan que ha resucitado. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y pues ahí tienen los soldados, llevadles.
Es interesante cómo con tanta minuciosidad ponen los soldados, sellan la roca y sucede lo inesperado. Jesús resucita. Pero no acaba ahí la historia de nuestros soldados. Los sumos sacerdotes les llaman. Y esto es descripción del Evangelio. Le dieron una fuerte suma de dinero para que dijesen que habían ido los judíos, sus discípulos, por la noche y habían robado el cadáver. Y dice el evangelista, hasta el día de hoy, esta es la opinión que tienen los judíos de lo que sucedió. Bueno, y lo más importante es que al día siguiente Jesús de Nazaret se convierte en el Cristo, Jesucristo, resucitado. Bien, hasta aquí la primera parte, tiempos de fe, que vamos recordando un poco un recorrido histórico. La segunda parte sería un recorrido más bien con un contenido teológico. No voy, evidentemente, a coger todas las lecturas que nos ha presentado la liturgia durante toda la Cuaresma hasta hoy, pero seleccionaré alguna para compartirla con vosotros, para que veamos cómo la pedagogía de la Iglesia va avanzando y va diciendo, dando razones por qué sucede esto hoy. Allá por el tercer domingo de Cuaresma, dice que Jesús había llegado a Nazaret, a su pueblo, en la sinagoga, y además les dice, porque había tenido experiencias con ellos un poco conflictivas, les dice, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y además les pone dos ejemplos, un ejemplo de Eliseo, el ejemplo de Elías, y no les gustó que fijaros lo que hicieron ellos. Y al oír esto se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Es decir, Jesús es consciente de que el anuncio del reino de Dios le puede traer la muerte. Y este es un primer anuncio, los de su pueblo, que le quieren despeñar. Y por desgracia no es la primera vez que intentaron matarle. Lo único que, la última vez, la que sí lo consiguieron, tuvo unas características especiales. En su pueblo le quieren despeñar, le quieren matar. Mira, uno de los motivos fundamentales por los que los judíos y los sumos sacerdotes y los fariseos estaban empeñados en matar a Jesús era por lo siguiente. Nos lo pone el cuarto domingo de Cuaresma, dice que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, hace barro, se lo unta en los ojos y le dice, vete a lavarte a la piscina de Siloé. Y recobra la vista. Los vecinos dicen, pero ¿no es este el que antes pedía por ahí y era ciego? Dice, no, sí, no, tenían dudas. Le preguntan a él, dice, sí, soy yo. ¿Y quién te ha curado? Pues Jesús. Justo en el centro del Evangelio, el evangelista Juan pone, era sábado. Como esto sucedía en sábado, fueron a los fariseos. Oye, mira que este hombre era ciego, ahora ve, pero le han curado en sábado. Entonces los fariseos. Mira, entre los fariseos no todos eran malos. De hecho, Nicodemo, que fue a ver a Jesús, había gente maja. Y pues en general, los fariseos eran gente buena. Lo que pasa es que tenían un mal enfoque. Fijaros, aquí tienen a este hombre que acaba de ser curado de la vista, y en vez de enfocar ahí, de mirar lo que tienen, la ley, el sábado. Tienen un enfoque que no les deja ver bien la realidad. Fijaros, y este hombre no puede ser bueno, decían algunos, porque cura en sábado. Y otros dicen, bueno, si fuese malo, tampoco podía hacer estas cosas buenas. Un encuentro de estos tiene por desgracia, muchos, Jesús, como el tema del sábado. Había otro donde estaban en
en Jerusalén, en una piscina donde se removía el agua. Había allí muchísimos enfermos. Había ciegos, cojos, paralíticos. Uno de ellos, un paralítico, le dice a Jesús, ¿por qué no? Es que todos corren más que yo. Y entonces yo no puedo acceder al agua. ¿Te quieres quedar? ¿Quieres curarte? Sí. Pues venga, coge tu camilla y vete a andar. Y lo hace. Claro, vuelve el evangelista Juan a decir lo mismo. Era sábado. Y los judíos no le perdonaban esto a Jesús. Entonces, fijaros cómo termina este evangelio. Dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. En su pueblo le persiguen, le quieren matar. Los judíos, como no cumple el sábado, también le quieren matar. Avanzando en la liturgia, ya Jesús es muy consciente de que se está jugando la vida. Dice, esto era el cuarto domingo de la semana, del viernes del cuarto de Cuaresma. Que Jesús recorría Galilea porque no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Jesús era consciente de que estaba amenazado de muerte. Y a medida que se acercaban estos días, la tensión iba creciendo. Dice que bueno, que estaban la fiesta de las tiendas, que había subido pues la gente de su pueblo, pero Jesús, dice el Evangelio, subió a escondidas, porque no podía ir abiertamente, porque le querían matar. Entonces los que estaban en Jerusalén le dicen, pero no es este al que intentan matar. Es decir, ya no solamente Jesús, sino la gente lo tenía muy claro. ¿A que intentan matar? Pues cada quien en Jerusalén. ¿Qué pasa? Que nuestros líderes ya se han convencido de que es el Mesías. Y acaba el Evangelio. Entonces intentaron agarrarlo de nuevo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Como ves, los ánimos no estaban muy pacíficos. Dice, algunos querían, fijaros, es otro capítulo, no es el mismo Evangelio. Algunos querían prenderlo, pero nadie puso la mano encima. Los fariseos, avanzando un poco más, los fariseos y los judíos, que no todos los judíos eran malos. Había algunos judíos que por estas cuestiones religiosas no entendían a Jesús y por eso se enfrentaban a él. Dice que Jesús le decía a los judíos, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pues seréis libres. Le dicen, nosotros somos libres, que somos hijos de Abraham. Y dice, sí, sois del linaje de Abraham, pero sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Jesús es plenamente consciente de su radicalidad y de lo que está poniendo y que se está jugando la vida. Y por segunda vez le dice, es que tratáis de matarme. Otro de los motivos por los cuales le querían condenar es porque creían que estaba endemoniado. Dice, esto es de la quinta semana de Cuaresma. Dice Jesús a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado, porque te haces igual a Dios. Un matiz. Antes querían matarlo, lo ponían en general. Otros dijeron en su pueblo que le iban a despeñar. Dice este evangelio al final. Entonces cogieron piedras para tirárselas. También le quisieron apedrear. Dice, pero Jesús se escondió y salió del templo. Otro de los motivos por los que le querían condenar, sobre todo los sumos sacerdotes, era por la blasfemia, porque se quería hacer... Dice, es que te haces igual a Dios, blasfemas. Y dice el Evangelio, intentaron de nuevo detenerlo, pero se escabulló de entre las manos. Ahora la situación es muchísimo más trágica porque Jesús ya no puede estar ahí, sino que se va al otro lado del Jordán
y allí está con sus discípulos y les está enseñando. Se tiene que ir de allí, al otro lado del Jordán, curiosamente, donde estuvo su primo Juan Bautista. Y llega un momento definitivo. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reúnen, convocan al Sanedrín. Y ahí es Caifás cuando dice, conviene que uno muera por el pueblo. Y dice el Evangelio, esto ya estamos en la quinta semana de Cuaresma, dice, y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos y se retiró a una región vecina. Los sumos sacerdotes, termina el Evangelio del día, y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Bueno, el cerco se va cerrando de una forma tremenda. Fijaros que Jesús es consciente de lo que hoy vamos a celebrar, es consciente de cómo estaba todo anticipado, que no es casualidad, no es casualidad. Un momento fundamental, fijaros, como ya no podía entrar en Jerusalén, se retiraba a los pueblos de afuera, y entre ellos allí vivían unos amigos suyos, en Betania, que vivía Marta, María y Lázaro, al que había resucitado. Pues nos dice el Evangelio que fueron a cenar allí. O sea, los 12, Jesús 13, nos encontramos con 16 personas. Es decir, Lázaro, Marta y María tenían que tener una solvencia económica buena. Pero, ¿cuál es lo más importante aquí? María coge un perfume, y dice el Evangelio, nardo auténtico y costoso, y lo derrama sobre los pies de Jesús. Y además, poéticamente, dice el Evangelio, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero, amigo, no llueve a gusto de todos. Y ahí está Judas con una pregunta trampa. No se podía haber vendido ese perfume tan costoso, que eran meses de trabajo, ese perfume tan costoso, y dárselo a los pobres. Y aquí el evangelista Juan es bien clarito. Lo decía así no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando. Evidentemente, Juan escribe esto después de que ha sucedido todo. Por eso hace esta afirmación. No solamente estaban ellos, dice el Evangelio, una muchedumbre de judíos habían ido, porque claro, a Jesús no le veían, querían verle, habían ido a Betania. Iban a verle a él y también, por curiosidad, querían ver a Lázaro, porque era el que había resucitado Jesús de entre los muertos. Pero la sed de sangre es tremenda, ¿eh? Dice el final del Evangelio, los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. O sea, la envidia de decir, a nosotros no nos siguen y a este le siguen, y llegar a decir, a Lázaro también le queremos matar. Y por fin, la razón definitiva. Nos lo pusieron, pues eso, el martes santo. Judas, bueno, Jesús le dice, en verdad os digo que uno de vosotros me vais a entregar. Judas fue a los sumos sacerdotes y le dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y ya sabéis que 30 monedas de plata fueron lo que acordaron. Después de que muchos intentan por todos los lados acabar con Jesús, un amigo, la traición de un amigo, es lo que hace que todo desemboque. Pues esto es lo que vamos celebrando durante estos días. Fijaros que Judas, el gran pecado, por llamarlo de alguna forma, o el gran error de Judas, no fue entregar a Jesús.
El gran error de Judas fue no creer en su misericordia. Ya sabes que tuvo un final terrible, porque no me perdonan, sería imposible. Creyendo en la misericordia de Jesús, eso hubiera sido la salvación de Judas. Bueno, hemos hecho una primera parte, un recorrido histórico, esta segunda con un recorrido más teológico, y la tercera parte vamos a hacer desde la fe una contemplación al Cristo crucificado. Va a tener esta tercera parte dos momentos. Un primer momento, vamos a poner una canción, vamos a contemplar la cruz y después vamos a hacer una reflexión de cada una de las partes o de algunas de las partes de la cruz. Bien, vamos a empezar con una canción que escucharéis y dice mirando desde aquí. Cogemos el crucifijo. Mirando desde aquí, tus brazos en la cruz, brazos separados como el mundo norte y sur. Mirando desde aquí, tu mano en la cruz, 5 continentes anhelando alguna luz. Es tu pecho, fuente donde brota la salud. Quien lo mire pronto entenderá cómo amas tú. Desde aquí, tu rostro en esa cruz, cuánta humanidad desfigurada cargas tú. Mirando desde aquí, tus pies en esa cruz, la humanidad herida busca el bálsamo Jesús. Es tú.